Dios con ustedes en esta ocasión. Quisiera leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Si tiene Biblia y quiere acompañarme en la lectura, voy a tomar lectura desde el capítulo 7. Juan capítulo 7. Y quiero leer durante el mensaje algunos versículos para desarrollar el tema que tengo en mi corazón. Juan capítulo 7, leyendo desde el versículo 40. Dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ahora, esperamos que el Señor use estos versículos y más que espero poder leer para edificarnos y animarnos en estos días tan difíciles. El Evangelio de Juan es un evangelio que nos habla del Señor Jesucristo y, como muchos ya saben, nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Y hay muchas pruebas en la Escritura que nos confirman la deidad del Hijo de Dios, de Jesucristo. Las siete señales, los milagros antes de la obra de Cristo en la cruz. Y hay muchos versículos que nos hablan de eso. Pero esta noche, lo que quiero ver es el cumplimiento de las Escrituras en el Evangelio de Juan. La verdad, van a poder ver que tengo nada más un solo punto que quiero repetir muchas veces con la esperanza que Dios lo grabe muy bien, muy firmemente en nuestros entendimientos y nuestros corazones. Ahora, aquí tenemos una referencia a la Escritura en Juan capítulo 7. Aquí no es Juan ni otro discípulo hablando ni Cristo mismo hablando del cumplimiento de la Escritura. Es que la gente estaba discutiendo acerca de Jesús. Sabía la gente que él era de Nazaret, o sea, él había sido criado y él había residido ahí en Nazaret, que está ahí en la parte norte de Israel, que se llama Galilea. Por eso, pensando en uno de Galilea, les costó pensar que en verdad él era el Mesías, porque dice, de Galilea ha de venir el Cristo. Y ellos bien conocían las Escrituras, que decía que, dos Escrituras, en cuanto al linaje de David, eso fue la promesa que Dios le dio al rey David en 2 Samuel capítulo 7, que uno que iba a descender de David iba a estar sobre su trono, el Mesías. También aquí tenemos la referencia a Miqueas capítulo 5, versículo 2, que el Mesías iba a salir de un pueblo muy pequeño de Belén. Entonces, ellos estaban ahí hablando de lo que fue cumplido, aunque no tenemos la historia del nacimiento de Jesucristo. Se nota aquí que esta escritura, aunque la gente no podía entenderlo en un momento, nos hace recordar que Dios cumplió sus promesas en el Antiguo Testamento en cuanto a dos cosas. Número uno, el nacimiento de Jesucristo
y el lugar donde él nació y también la familia en la cual nació el Señor Jesucristo. Porque sabemos, nada más tenemos que ir al Evangelio de Mateo, el capítulo 1, o Lucas capítulo 3. Ahí tenemos las genealogías que nos presentan claramente que el Señor Jesucristo nació en la línea de David, linaje de David. Y tenemos en Lucas ahí la historia, Mateo también, tenemos la historia del nacimiento de Jesucristo, no en Galilea, sino en Judea, no en Nazaret, sino en Belén, exactamente como Dios había dicho. O sea, durante los siglos, Dios estaba en control de todo y mucha historia había sucedido allí. Y por eso, cuando Cristo llegó a la tierra, Él llegó precisamente en el tiempo exacto y también al lugar, Él llegó el lugar correcto. La misma palabra de Dios dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces lo que vemos es que Dios tenía control de esas dos cosas. En cuál familia iba a nacer el Mesías y también en cuál lugar. Eso es algo muy práctico para nosotros. Obviamente, no conozco a todos que están escuchando el mensaje y les agradezco por su paciencia escuchando a uno cuyo idioma natal no es el español y perdóname por mi acento y mi vocabulario medio americano, medio mexicano, pero hago la lucha y sigo adelante. Pero la verdad, sin duda, alguien aquí escuchando el mensaje ha estado o ha pensado así. ¿Por qué no nací yo en otra familia? Bajo otras circunstancias, en otro país, en otro lugar. Es que muchos aún lo guardan muy al pecho y no lo comparten. Que tienen estas inquietudes. Creyentes, me refiero a personas salvas, aún. Y pregunten, ¿por qué nací en una familia y mi papá tan borracho? O mi papá ausente. O mi mamá tan religiosa. O mis abuelos tan pobres. O ¿por qué no nací en una familia cristiana? Si yo hubiera nacido en una de las familias, pues está bien, mis papás son cristianos, pero si hubiera nacido en una familia de las familias más grandes en las asambleas en Santiago, y si hubiera, o sea, siempre pensamos en eso, ¿qué del nacimiento de nosotros y la familia en la cual nacimos? Claro, muchos de nosotros le damos las gracias a Dios. No nací yo en una familia cristiana porque yo era bueno, mejor que otro. No es que Dios vio en mí más potencial que en otro. Por eso nací siendo la quinta generación de personas salvas en mi familia. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver conmigo. Pero no cabe la duda que Dios estaba en control. Pero miren, en la Biblia hay personas que toda la vida, sin duda, luchaban con estas inquietudes. Por ejemplo, imagínese a Moisés. ¿Por qué nací en una familia que tenía que abandonarme? Pensamos en otro como vos. ¿Se acuerdan de vos en la Biblia? Imagínense los niños ahí platicando con él. Y vos, ¿cómo se llama tu mamá? Racab. ¿Y de dónde es ella? Bueno, ella es de Jericó. Ah, ¿y a qué se dedicaba ella? Imagínense tener que decir, mi mamá era prostituta. O sea, él tenía que ver un hombre grande en la Biblia, pero todavía él tenía toda la vida
este recordatorio muy presente de lo difícil de nacer en una familia así. Imagínense a Fares. Se menciona el nombre de Fares en el libro de Génesis y también en la genealogía en Mateo y en otras genealogías. No sabemos mucho de él, pero imagínense, él tenía que decir a gente, pues, es vergonzoso, pero mi papá es mi abuelo. O sea, las cosas que la gente trae que les puede causar mucho estrés en la vida. Y pensamos en Salomón también, su mamá y su papá. Es que su mamá no es su papá, el rey que mató al marido. O sea, imagínense la gente viviendo con presión y estrés de la familia en la cual han nacido. Y claro, hay algunos ejemplos buenos. Timoteo nació en una familia. A lo mejor él pensaba, es que es bueno tener mi abuela Loida salva y mi mamá, qué bendición, mi mamá salva, pero mi papá, ¿qué de él? ¿Por qué no nací en una familia con los dos salvos? Bueno, aquí es mi punto esta noche ante ustedes. Es que piensen ustedes que Dios tenía control en el nacimiento del Señor Jesucristo y en la familia en la cual Él entró. Claro que sí. Aquí es la pregunta. ¿Piensa usted que Él tenía menos control y menos planes en el nacimiento suyo y el mío? ¿Que Él no tenía el mismo control en cuanto a la familia, los papás, el hogar de origen? Es que claro que sí. Aquí en el Evangelio de Juan, repetidas veces vamos a apreciar que Dios está en control. Mi hermano, mi amigo, no fue por casualidad que usted nació en aquella familia. No es que fue nada más una tirada de dados de parte de Dios y así salió. Fue destino, como dice la gente. No, Dios tenía todo bajo control. Ahora no entendemos todos sus propósitos y yo sé que para muchos es difícil, pero el mismo Dios en control del nacimiento de Jesucristo estuvo en control del nacimiento suyo y el mío también. Pero ahora quiero pasar a otro versículo en el Evangelio de Juan. Ahora el capítulo 13. Aquí vamos a leer de otra escritura que fue cumplida en la vida del Señor Jesucristo, según el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 13. El versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahora aquí tenemos el cumplimiento del Salmo 41 y el versículo 9. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos un hombre malo haciendo algo malo. Me refiero a Judas. A veces entra la duda hasta en los creyentes. ¿A poco Dios le hizo a Judas traicionar al Señor Jesucristo para poder cumplir su palabra? No fue así para nada, hermanos. Es que Judas sabemos cómo era. Este mismo evangelio nos dice que él era ladrón. Él era malo. Él era farsante, un fraude. Y él tenía motivos malos. Tal vez, o parece aún, que él predicó el evangelio por 3 años, o partes de
de los 3 años de ministerio de Cristo? ¿Que Judas aún posiblemente efectuó milagros? Nadie sospechaba que él era un falso. Pero aquí tenemos el caso de un hombre malo haciendo algo malo. Me acuerdo de hermanos capaces en las escrituras enseñándonos de chicos que cuando Dios quería que se hiciera un trabajo sucio, él siempre escogía personas sucias para hacer estos trabajos. O sea, más o menos lo estoy traduciendo al español. La idea es que, por ejemplo, Faraón en el Antiguo Testamento, un hombre que cumplió los propósitos y las promesas de Dios. ¿Él fue malo porque Dios lo hizo así? No. Incluso la Biblia dice, aunque la Biblia dice que Dios endureció su corazón, leemos primero que él endureció su corazón solo. Él solo lo hizo. Dios nada más le dio lo que él quería. Es lo que tenemos Romanos capítulo 1 acerca de gente muy inmoral. Dios les da lo que quieren. Y Judas, a pesar de tanto evangelio que había escuchado de la boca del mejor evangelista en el mundo, Jesucristo mismo, él quería rechazar el mensaje del evangelio espiritual, tal vez a favor de, prefiriendo más bien el dinero y también un movimiento político. Y no era un hombre bueno. Y por eso aquí tenemos pero mire, ¿está en control Dios cuando una persona mala hace una cosa mala? Se nota aquí que sí. Porque Dios está cumpliendo el Salmo 41, versículo 9. O sea, no es que Dios lo empuja a hacerlo, pero arriba o encima de todo, vemos que Dios está en control, aun cuando personas malas hacen cosas malas. Por ejemplo, Job. Pues ahí tenemos una persona mala haciendo cosas malas, ¿verdad? No me refiero a los supuestamente amigos que le dejaban por el suelo, o su esposa que quería que él maldijera a Dios y prefería que él muriera que... No, me refiero a Satanás mismo. Una persona mala haciendo cosas malas, pero ¿qué vemos? Vemos que Dios está en control. Dios le dio permiso para hacerlo. Dios estaba en control y no le dejó tocar el cuerpo, la vida de Job. Entonces, eso es lo que queremos apreciar, que aunque hombres malas van, es posible que en asambleas, en iglesias locales, aún personas malas puedan hacer cosas malas. Bueno, Pablo dijo en la obra del Señor, Alejandro el calderero me ha causado muchos mal. Hay una traducción de unos comentaristas que es que él él le acusó a Pablo de muchas cosas malas. O sea, tratando de blasfemar el nombre y difamarlo. Pero también tenemos el caso de en una asamblea en Apocalipsis capítulo 2, en la iglesia de Tiratea. Ahí vemos la historia de Jezabel, una mujer que seducía a los hombres en la iglesia. Entonces, esas cosas malas, personas malas actuando en la iglesia, haciendo cosas malas. Ahí en Tiratea, ahí una mujer. Pero también hay el ejemplo ahí en la carta del apóstol Juan, acerca de un hombre que abusó del control de autoridad en la asamblea. De otra vez, un hombre malo haciendo algo malo en una iglesia. ¿Por qué menciono eso? Me llamó la atención porque hay personas, hay creyentes en iglesias que sufren toda la vida aún debido a cosas malas hechas por personas malas. Ojalá que no sea así
ahí en Chile. Pero les digo, en México, el país en el cual hemos vivido y trabajado aquí en los Estados Unidos, hay demasiados creyentes sufriendo por abusos, maltratos, aún en su niñez. Y a veces les ocurre la duda, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué sufrí eso? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó eso? O aún en el tiempo actual. ¿Cómo es que un hermano puede hacer eso? Una hermana puede decir eso. Es que no entiendo. ¿Por qué no hace algo Dios? Miren, en la vida de Cristo apreciamos este punto. Cuando un hombre malo hizo algo malo contra el Señor Jesucristo, Dios tenía todo bajo control. Todo bajo control. Él estaba cumpliendo la Escritura. Eso no significa que el dolor no es real. Eso no significa que no hay razón para llorar. Eso no es razón para pensar, bueno, si Dios está en control, entonces todo está bien. No. Pero mire, eso significa lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos, a los que le aman a Dios, todas las cosas obran para el bien. O sea, no podemos entenderlo y es fácil predicarlo, difícil vivirlo, pero nuestro Dios, aun si es el nacimiento no ideal para uno, una familia pues que le ha hecho daño a uno, experiencias que no se puede borrar de la memoria, que le siguen afectando a uno de por vida, o personas en una iglesia, personas diciendo que son cristianos, pero maltratan a la gente. Dios está en control, hermano, y en una manera u otra hay que ver, lo vamos a apreciar. Dios, tarde o temprano, tal vez aún después de la vida, lo vamos a apreciar. Él puede sacar algo bueno de eso. Así es Dios. Tiene control aún en la vida de Cristo. Cuando un hombre mal hace algo mal. Pero ahora quiero pasar al capítulo 19. Juan capítulo 19. Porque aquí en este capítulo vamos a ver algunas escrituras cumplidas. El versículo 23 dice, cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, versículo 24, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Aquí tenemos una circunstancia muy específica. Se trata de las ropas del Señor Jesucristo y para que se cumpliese la escritura. Esta escritura es el Salmo 22, versículo 18. Pero eso es muy específico. Miren los detalles. Dice, repartieron entre sí mis vestidos. O sea, Cristo no tenía él no podía haber tenido solamente una túnica. Él tenía que tener, es plural. Pero también dice, repartieron entre sí mis vestidos. Eso significa que cada soldado o cada persona que iba a repartirlo iba a tener algo, por lo menos. Y no es que iban a tener que dividir una prenda en la mitad. Es que repartieron, no dividieron. Es que cada uno iba a recibir algo. ¿No es impresionante que Cristo tenía 5 ropas y llegaron 4 soldados? O sea, cada uno
tenía algo. Pero no termina ahí. Dice, y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, si cada uno ya tiene algo y hay algo que sobra, y eso no es normalmente, o sea, esa es una persona pobre. Jesucristo no tenía casa propia, no tenía la bolsa propia, no tenía nada, aparte de su cruz. Y al final, él tenía sus ropas, le quitan las ropas, y es un hombre muy pobre. Entonces uno lleva las chanclas y las sandalias, y uno prende otra. Normalmente, si cada uno lleva algo para mostrar que había hecho algo durante el día, que había cumplido su trabajo, pues lo que sobra, si es de una persona pobre, normalmente pues se echa en la basura, no vale nada. Pero fíjese, hay una prenda, una ropa, una túnica tan preciosa y valiosa que todos quieren esta ropa. Y quieren la ropa, y la Biblia dice que cómo ellos iban a decidir cuál soldado iba a llevarla. El centurión, el jefe, se puede decir, del grupo, él podía haber dicho, pues yo soy mayor, superior, yo lo llevo. No, Dios había dicho que van a echar suertes. O sea, vemos en esta circunstancia todos los detallitos, pero detallitos cumplidos. Dios en control de los detalles de una circunstancia. Me imagino que a veces José pensaba en eso en el Antiguo Testamento. Tal vez ahí abajo en el pozo, o tal vez en la cárcel, lejos de su familia, abandonado, pensando en su circunstancia. ¿Qué pasó? Parece que ni lo pensó así, José. Pero si fuera yo habría pensado, parece que Dios me abandonó. Mire, no, José se da cuenta. Dios está en control. Lo que me han hecho de malo, Dios lo ha tenido y va a hacer algo bueno con eso. Entonces aquí tenemos el ejemplo de uno que Dios está en control de cada detalle de su circunstancia. Imagínense Moisés estudiando ahí en Egipto. ¿Para qué? Yo quiero identificarme con un pueblo que no está interesado en pirámides y no está interesado en estudio de ciencia, de metales y de construcción y de todo. ¿Para qué? Eso es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. No. Eso era parte de su entrenamiento. Detalles en la vida que Dios puede santificar y utilizar en la construcción del tabernáculo. ¿No ve? Dios es un Dios en control de los detalles de cada circunstancia. Pablo en la cárcel, Daniel ahí en Babilonia, y piensa, ¿qué pasa? Es que no estamos en la tierra prometida, no hay templo, no hay sacrificios, es que parece que todo está fuera. No, Dios está en control de cada detalle de la vida de Jesucristo. ¿Y qué tal, hermano? Piensa que el Dios que estaba en control de cada detalle en cada circunstancia de la vida de Jesucristo, que Él tiene menos control en las circunstancias suyas. Claro que no. Es el mismo Dios omnipotente en control de cada detalle. Y se nota aquí en Juan capítulo 19 con el cumplimiento de la escritura en cuanto a las ropas del Señor Jesucristo. Pero ahora, en el mismo capítulo hay otro cumplimiento de una escritura en el Antiguo Testamento. Eso se encuentra ahora en el versículo 28. 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba
consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Cuando una persona pasa por sufrimiento, y no lo sé por mucha experiencia, pero la tendencia nuestra como seres humanos es mirar hacia adentro, fijarnos en nuestro dolor, nuestro problema, la escasez que nosotros estamos experimentando, las preocupaciones nuestras. Es que uno se mira para adentro en su vida cuando hay sufrimiento, dolor. Qué bonito ver en el caso de Jesucristo. Él no mira en la prueba de la cruz, no se fija en sí mismo. Sus primeras palabras, Padre, perdónalos, pensando en ellos y pensando en el Padre. Porque Él es el único que ama a Dios y ama a su prójimo, aún en la prueba de la cruz. ¿Cómo terminó su tiempo en la cruz? Otra vez, aunque había sido desamparado por Dios, Él se dedica a Dios todavía, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, aquí tenemos, perdón, hermanos, tuve una dificultad aquí. Voy a tener que cambiar mi cámara. Perdón. Sigo. Aquí tenemos al Señor Jesucristo y Él está diciendo, tengo sed. Dice, no, ahora es egoísta. No. Él sabe que la Escritura había dicho ahí en el Salmo 69, versículo 21. Él tenía que cumplir esta Escritura. Tengo sed, dice Cristo, para que, no pensando en sí mismo, sino pensando en su Padre. Aquí tenemos al Señor Jesucristo, que Él por experiencia propia está mostrando el control divino. Es que Él ya había sido ofrecido una bebida, ¿se acuerdan? Pero Él rehusó aquella bebida porque era para quitar un poco del dolor con el fin, no porque eran misericordiosos los soldados, para nada, sino para extender su sufrimiento, para hacerlo peor. Pero Él ahora dice, tengo sed. Él empezó su ministerio con hambre. Él termina su ministerio con sed. Ahora, ¿por qué tenemos aquí la idea de tengo sed? Bueno, es que algunos, hasta la fecha, algunas religiones y personas piensan o enseñan que antes de ir a la cruz, Jesucristo ascendió al cielo y era nada más un espíritu allí. Aquí tenemos la prueba porque un espíritu no toma, no puede beber, pero Cristo todavía en su cuerpo dice, tengo sed. Y Él ahora consume este líquido ahí en la cruz del Calvario. Tenemos al Señor Jesucristo y vemos aquí que Él tiene dominio propio en las circunstancias. O sea, hablando del control de Dios, a veces nosotros tenemos control y cuando se pierde o uno se desvía o se le olvida y se nos sale fuera de control. ¿Le puedo decir algo, hermano, hermana?
Si el Señor Jesucristo bajo tanto estrés, sintiendo tanto dolor, habiendo recibido toda la ira de Dios sobre él, una prueba más allá de lo que podemos comprender y contar nosotros. En medio de eso, él dice, estoy en control, tengo sed, ahora es tiempo. Yo sé que el COVID-19 está fomentando estrés y preocupación en cuanto a la salud, especialmente la salud de los que están en categorías de alto riesgo. También hay algunos que han perdido trabajo o negocio o están preocupados por su familia, no pueden pagar la renta en su departamento o muchas cosas. Pero quiero enfatizar este punto otra vez, perdónenme hermanos, pero si él en tanto estrés en la cruz del Calvario tenía dominio propio, el control, sabía lo que él estaba haciendo, piensa que él y Dios, el Padre, que tienen menos control en esta situación de tanto estrés. Es que el estrés no distrae al Señor de sus propósitos. La dificultad no le hace soltar control. Él tiene dominio propio y se nota aquí, aún en este versículo que tenemos aquí cumplido, la promesa del Antiguo Testamento, cuando él dijo, tengo sed. Pero miren, hay otro aquí en el versículo 34 del mismo capítulo. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y al que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe, versículo 33, voy a llegar a eso. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos la situación de la preservación del cuerpo del Señor Jesucristo. La preservación de Dios. Ya saben ustedes, me imagino que en el cuerpo hay, ¿qué hay? Como 206 huesos en el cuerpo. Hay 26 en cada mano, 27 en cada pie. Hay 14 en la cara. Pues los sacerdotes cuando tenían que preparar la carne o cuando fue matado un cordero, por ejemplo, podían ellos quitar cada parte y con mucho cuidado evitaban quebrar un hueso. Pero los hombres de la cruz, con el Cordero de Dios, ellos no pensaban así. Si ellos pudieran haber escuchado huesos quebrándose ahí, pues habrían estado más a gusto. Pero Dios había dicho, yo se había comprometido, yo voy a preservar a mi hijo, voy a preservar su cuerpo. Y dice aquí, citando el versículo en Éxodo capítulo 12, versículo 46, no será quebrado hueso suyo. Y eso sucedió para que se cumpliese la escritura. Ahora, aquí tenemos algo interesante. Es que Dios preserva el cuerpo, la vida de uno, conforme a su voluntad. Jonás lo aprendió, ¿verdad? Él se encontró ahí en una situación, estaba segurísimo que él iba a morir. Pues sí, con razón. Y estaba dentro del taxi que le llevó para abajo en el mar y hasta lo más profundo adentro. ¿Cómo iba a preservar la vida? Es que Dios estaba en control preservando su vida y su cuerpo.
¿Cuántas veces fue golpeado, azotado el apóstol Pablo? O sea, Dios tiene control. En esos días, con el miedo de esta enfermedad tan fuerte, es bueno recordar quién está en control de nuestros cuerpos. Es el Señor. Él puede preservar el cuerpo hasta conforme a su voluntad. Eso no significa que deberíamos andar sin cuidado, sin tomar precauciones. Hay que usar, no sé, en México habla de la cabeza y dicen que el coco, hay que usar el coco, pues. Hay que pensar y razonar bien y ser prudente. Claro, hay que tomar medicinas y hay que usar, implementar toda precaución. Pero en el fin, hermanos, ¿piensa usted que él que estaba en control de la preservación del cuerpo del Señor Jesucristo, que él tiene menos control de la preservación del organismo suyo y el mío? No, él tiene control. Para que se cumpliese la escritura, ningún hueso de Jesucristo fue quebrado. Y podemos alabarle por su poder y su control, aún traspasando sus manos, sus pies, los clavos, aún con el látigo cortando sus espaldas, ningún costado golpeándole en la cara, fuertemente, sin duda. Vez tras vez los judíos, vez tras vez los gentiles, y ningún hueso fue quebrado. ¿Por qué? Porque Dios tiene control y puede preservar el cuerpo y la vida de uno conforme a su voluntad. Pero otro aquí tenemos en el versículo 37. Dice también, otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Eso es el cumplimiento probablemente de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y también el Salmo de David, el Salmo 22, que él antes de el invento de la pena de muerte de la crucifixión, usando la crucifixión, David habló de las manos y los pies traspasados. Entonces eso es impresionante. Aquí tenemos no la preservación de la vida. Aquí tenemos la muerte de Jesucristo. Parece, si no me equivoco, que el diablo quería que él muriera en otra forma, por otro medio. Llegaron los soldados con espadas ahí en Belén para matar a los niños, pero Jesucristo no iba a matar, no iba a llegar a la muerte por una espada. Los de Nazaret lo llevaron ahí al precipicio, iban a empujarlo para que se cayera. Él no iba a morir así. 2 veces por lo menos los judíos levantaron piedras para apedrear al Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Y no lo hicieron. Él pasó por ahí. Una vez hubo una tormenta ahí en el mar de Galilea. Hasta los pescadores tenían miedo. Si usted ha conocido el mar, es un mar muy chico. Es casi imposible pensar en olas y ondas muy altas y un viento, pero sucedió. Casi me parece como una tormenta que pegó la casa de Job. Es una tormenta rara en el caso de Job. Dice que pegó las 4 paredes. ¿Cómo es posible un viento pegando 4 paredes a la vez? 4 esquinas. Vino del diablo. Tal vez ahí en el mar fue el diablo que quería eliminar a Jesucristo por tenerlo ahogarse, hundirse en el mar. Una vez cuando vino la multitud y iba a prensar al Señor Jesucristo y él tenía que ir en una lancha o hay un barco. O sea, muchas maneras para quitar. Hasta le dio la idea, le plantó la idea, tal vez pensando el Satanás en la tentación, que él iba a brincar
desde arriba y iba a matarse ahí en el templo. O sea, pero Cristo mismo dijo, ¿qué dijo? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y así fue, ¿no? Dios tenía completo control de la manera y también la hora de la muerte del Señor Jesucristo. Por eso en este evangelio Jesús le dice a Pedro, Pedro, un día te voy a decir cómo vas a morir. Personas van a llevarte. Y sí sucedió, según los libros de antigüedad. Hombres llevaron a Pedro a un lugar y él fue crucificado, según la historia, volteado. Pero sí sucedió exactamente como como el Señor había dicho. Su palabra fue cumplida porque Dios tiene control de la manera de la muerte de cada uno. De Juan, todos los demás llegaron al martirio. Juan no, ¿por qué? Porque Cristo había dicho que él iba a morir en otra forma. Y sucedió. El Dios que estaba en el control de la muerte de Metusalén en el Antiguo Testamento, en su muerte sucederá el diluvio, pues. Es el mismo Dios en control del momento preciso y la manera precisa. Hay muchos hermanos hasta aún preocupados por el asunto de la muerte. Hermano, le pregunto, ¿piensa que el Dios que tenía control de cada detalle del momento, de la manera de la muerte de Jesucristo va a tener menos control de la manera y del momento de la muerte suya y la mía? Ese es el punto. Para que se cumpliese la escritura, Dios en control en el momento de la muerte. Pero uno más, rápidamente quiero mencionarlo en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a encontrar aquí este versículo, aquí que habla de que no sabían los discípulos de la escritura. Los discípulos estaban ahí con el Señor Jesucristo. Él había resucitado de entre los muertos. Y versículo 8 del capítulo 20 dice aquí, entonces entró también el otro discípulo, Pedro ya había entrado, y dice que habían venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. O sea, hermanos, yo sé que lo saben, pero un recordatorio, si me permite. Cuando Jesucristo murió, Dios tenía control de su cuerpo. No le entró nada de corrupción. Salmo 16, citado en Hechos capítulo 2. Pero Dios tenía control también de su resurrección. Sí. El tercer día resucitó conforme a las escrituras. Eso es algo muy bonito. Cuando Lázaro había muerto en este evangelio, Cristo dijo, él sabía la hora. Él sabía cuándo Lázaro había, aunque no estaba presente físicamente en aquel lugar en Betania, él sabía exactamente cuándo Lázaro había muerto. Y él sabía que había estado enfermo. Él tenía todo bajo control, el momento, y él dijo el porqué de la muerte. Eso es para la gloria de Dios. En cuanto a la muerte de Jesucristo, en cuanto a la resurrección de Jesucristo, claro, para la honra y la gloria de Dios también. Dios tenía control. ¿Por qué lo menciono? Bueno, yo no sé de ustedes, pero en su experiencia, pero yo conozco hermanos
que no tienen ninguna duda de que después de la muerte van a ir al cielo. Son salvos, seguros. Pero ¿sabe qué? En verdad, honestamente, me han dicho que la muerte es una experiencia desconocida. Y lo desconocido puede infundir miedo en nosotros, preocupación. No es que hay miedo de a dónde van a ir, pero la experiencia en llegar. ¿Y qué va a pasar después? Que los que sufren de claustrofobia es que tienen miedo de lugares. Piensan, me da miedo pensar que me van a poner en una caja y cerrar, tapar, y me van a poner en la tierra y me van a echar mucha tierra encima de. O sea, tal vez ustedes van a pensar que los creyentes americanos están locos, pero es la verdad, muchos lo piensan, pero somos tan espirituales que no lo queremos expresar uno a otro. Estoy hablando honestamente con ustedes. Y con más edad, estadísticamente más cerca a la muerte, créeme, hay hermanos mayores y lo piensan bien. Le puedo recordar, hermano, de esta verdad, que el mismo Dios que tenía control de los restos de Jesucristo, de su espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para unirlos de nuevo, es el mismo Dios que va a tener el mismo control en cuanto a los restos suyos y la resurrección suya. Debido a que Dios resucitó a Jesucristo, seguramente ya tiene experiencia. Aparte de su poder, Él va a encargarse de los restos de su alma, de su espíritu, para resucitarle en el momento del rapto. Usted no va a faltar nada. Que nos dé un poco de ayuda. En esos días tan difíciles, pensar en este punto tan básico y elemental, y perdóname por repetirlo tanto, pero me impresionó mucho la escritura de eso, que Dios tiene control en el Evangelio de Juan para cumplir las escrituras en cada etapa de la vida de Cristo, de su familia, de su nacimiento, de personas malas haciéndole cosas malas, de cada circunstancia, las ropas y detalles y de su dominio propio y de la preservación de su cuerpo y su vida y los detalles de su muerte hasta la resurrección. Él tiene control de todo. Y el punto es este, otra vez. El mismo Dios, si Él tenía el control con la vida y la persona de Jesucristo, no tiene el mismo control en cuanto a nuestras vidas ahora. Y en la muerte y en la resurrección, tenemos el mismo Dios de Jesucristo. Entonces debería infundir ánimo en nosotros y fe que Él va a cumplir sus propósitos bajo completo control. Que el Señor nos ayude y que bendiga su palabra para animarnos en esos días tan difíciles. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a usted, hermano John. Un placer tenerlo con nosotros acá. Esperamos, no vamos a ir tan lejos de decir esperamos conocerlo personalmente, pero al menos esperamos tenerlo en alguna otra reunión. Sería un placer para nosotros. Muchas gracias. Y voy a pedirle a nuestro hermano Miguel, si es que puede orar, por favor, Miguel H., si es que puede orar para terminar la reunión. Padre Santo, queremos buscar tu presencia en esta hora, agradecidos, oh Dios, por
la oportunidad que has permitido una vez más que podamos aprender de tu palabra. Queremos darte las gracias por que hemos aprendido cómo en el Evangelio de Juan Dios tiene el control de cada detalle en la vida del Señor Jesucristo para que se cumpliese la Escritura. Y así como la tiene en la vida del Señor, la tiene en la vida de cada uno de nosotros, de sus hijos, los que hemos creído en nuestro amado Salvador y que pertenecemos a la familia de Dios. Te damos las gracias, Padre, por que el hermano John pudo compartir con nosotros en esta hora. Pedimos que tú le guardes a él y su familia y a los hermanos allí en Arizona, sean guardados, les ayudes en la obra del Señor. Queremos dejar todo delante de ti, agradecidos, Padre, por este medio que tú permites que podamos aprender de tu palabra, de tener ánimo y fe a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Queremos darte las gracias, recíbelas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Miguel. Reiteramos el agradecimiento a nuestro hermano John. Lleve los saludos a sus conocidos y a su iglesia local de parte de esta pequeña iglesia que se reúne en la zona norte de Santiago. Agradecido nuevamente y le dejamos libertad para poder cumplir con sus demás compromisos que nos imaginamos que tiene. Así que, bueno, yo voy a detener la grabación.